Buenas tardes. Es un honor y una alegría darle la bienvenida en nombre del Consejo Directivo de ADM y de nuestro presidente Jorge Abuchalca, que hoy está en el exterior, por lo que me ha tocado a mí hacer este rol. Así que con mucho gusto nuevamente contar con todos ustedes y hoy para recibir una conferencia, una presentación que estamos todos esperando con gran expectativa, del contador Daniel Astori, el ministro de Economía, que es un amigo de la casa hace mucho tiempo y un amigo personal, a quien mucho valoramos que hoy nos acompañe nuevamente. Así que, sin más, vamos a invitar al orador, al ministro de Economía, el contador Daniel Astori, que pase al frente, para lo cual antes le vamos a homenajear, como es de costumbre, con un cuadro. Muy buenas tardes para todos. Realmente, como decía Roberto, me siento un amigo de la casa y, por supuesto, no es posible para mí iniciar este mensaje sin nuevamente testimoniar mi agradecimiento profundo a las autoridades de la Asociación de Dirigentes de Marketing, de la Universidad de la Empresa, que me brindan una vez más, como tantas otras, la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre nuestra realidad nacional y también, ¿por qué no?, algunas sobre la realidad internacional. Quiero saludar, obviamente, a todas las autoridades civiles, militares, nacionales, departamentales que nos acompañan. Quiero saludar a los miembros del cuerpo diplomático, que también, como es costumbre, están junto a quienes tenemos esta oportunidad de dirigirnos acerca de nuestra realidad. Quiero enviar un saludo importante a mis compañeros y compañeras del gobierno, a quienes agradezco mucho que estén junto a mí hoy en esta presentación. Y si me perdonan, una de entrecasa. Un saludo especial a mis compañeros y compañeras del Ministerio de Economía y Finanzas. No solo por haber llegado hasta aquí a acompañarnos, sino fundamentalmente por el formidable trabajo que día a día desarrollan en el Ministerio, muchas veces sin límite de horario, pero con una gran calidad profesional al servicio de resultados positivos para el país. Gracias a ellos. Queridos amigos, yo hoy quisiera hacer algunos comentarios sobre características recientes que hemos venido apreciando en la sociedad uruguaya. Características que no conocíamos hace algún tiempo, características que representan estados de ánimo, humores diferentes a los tradicionales, pero que tienen una consecuencia para quienes trabajamos en política, que es muy importante y que no podemos dejar de ver. Y es un daño absolutamente perceptible
a la confianza y a la credibilidad. Y esto, repito, para quienes actuamos en política, es muy importante, porque el daño a la política es el daño a la posibilidad de ejercer esa condición humana, de actuar sobre una realidad para modificarla. Y me gustaría también tratar de comentar junto a ustedes caminos para enfrentar esta situación y ojalá para revertirla si fuera posible. Pero antes de poder proponer ese camino tenemos que pensar un poco en lo que nos está pasando. Y por eso yo propongo ordenar estas reflexiones en esto que llamamos tiempos difíciles, en la defensa irrenunciable de la política, empezando por la responsabilidad de quienes trabajamos en ella, y por supuesto, la construcción de nuestra identidad como camino para apoyar, empujar, impulsar, estimular esa actitud de defensa. En un país como el Uruguay, abierto pero con un gran potencial, hablar de afirmar nuestra identidad es buscar nuestro lugar en el mundo. Y ese sería el título con el que yo encabezaría esta charla. Cuando hablamos de tiempos difíciles y complejos, encontramos crispación social, encontramos enojos, encontramos desencantos. Y también, ¿por qué no decirlo, para intentar ser equilibrados, una gran dificultad para reconocer los cambios positivos que Uruguay ha logrado realizar durante los últimos años? Y digo Uruguay ha logrado realizar, porque los cambios los ha hecho la sociedad uruguaya. No es cierto que lo que resuelve un gobierno se verifica en la práctica tal cual ha sido decidido. Los resultados son el producto de miles y miles de decisiones que toman todos los días habitantes de este país y con respecto a las cuales es necesario buscar conductas coherentes a la luz de un rumbo, de una orientación. A lo anterior es preciso agregar, para destacarlo en particular, los cuestionamientos éticos referidos a hechos y conductas de conocimiento público, cuyo eco se ha potenciado en un ambiente mundial y regional en el que han proliferado las denuncias, las investigaciones y la trascendencia acerca de casos de corrupción muy asociados, en algunas circunstancias, al propio funcionamiento institucional de la sociedad. Este ambiente, como decíamos, le ha hecho y le sigue haciendo un gran daño a la política y a quienes hacemos política. Un daño peligroso a ese bien intangible que se llama confianza y que tiene que ver también, según lo dicho, con la credibilidad. Estoy hablando de política en el sentido más elevado del concepto, la actividad humana tendiente a influir sobre la sociedad con una orientación y una profundidad previamente elegidos,
contenidos a su vez en propuestas que pretenden, como decíamos hace un par de minutos, estimular conductas de los ciudadanos que resulten coherentes con el rumbo elegido. Aceptar impasibles la erosión de esta actividad es renunciar a la posibilidad de avanzar en nuestra peripecia como sociedad. Es bajar los brazos y sufrir una derrota crucial. Es renunciar al mañana, es renunciar al futuro. Por eso, hoy más que nunca, es preciso resistir al avance de este proceso de desgaste y de frustración. Y hay para ello un solo camino a recorrer, que es el de asumir nuestro papel de sujetos de la historia y hacer política de calidad, no solo por partir de irrenunciables compromisos con la ética, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas, sino también por definir claramente el rumbo estratégico. No hacia un país ideal, porque los países ideales no existen, están siempre en construcción. Ese rumbo pondrá en juego valores económicos y humanos, aspectos materiales y espirituales, esto es, los de nuestros fueros internos, riqueza y dignidad en la vida de todos nuestros compatriotas. Hay un modelo a copiar para seguir transitando por este camino. Es simplemente la sociedad del bienestar, tan mencionada y tan en crisis. Sinceramente, no creo en los llamados modelos. Se trata de construcciones frecuentemente cerradas e inflexibles. Por otra parte, modelo no es un concepto abstracto. Precisamente por su rigidez, se presenta asociado a experiencias fracasadas, como las que se han apoyado en un estatismo dominante o un pretendido reinado irrestricto de las llamadas leyes del mercado. Prefiero una definición clara de la orientación, apoyada en valores humanos superiores, como la libertad, la justicia, la democracia, la participación, la prosperidad, que también es un valor humano superior. Y el tránsito paso a paso, sin atajos tentadores pero traicioneros. El tránsito en el que cada paso cuenta. Ninguno es más importante que el rumbo y cada uno se apoya en la solidez del precedente. De modo que el conjunto es el que asegura la dirección correcta. Esto nos lleva de la mano a la necesidad de fortalecer a las instituciones y las reglas del juego, no para mantenerlas incambiadas, sino para que su propia evolución sea parte de la transformación. En la elección de estos valores y el camino a seguir, la ética está llamada a cumplir un papel fundamental. Hablo de la ética en tanto disciplina relativa a los valores o costumbres que se consideran buenos según la concepción sobre el bien y el mal que existe en una comunidad, a partir de sus principios filosóficos o religiosos, su visión del mundo, sus costumbres, son las bases de un sistema de normas que determinan la rectitud de las conductas y que atañen al fuero interno, al espíritu
de cada uno de nosotros, pero también al estado de ánimo, la confianza, la autoestima. De esta manera, la libertad, la igualdad de derechos, la democracia, la participación, la prosperidad, pueden conformar la plataforma de valores desde los cuales convocar a hacer política, esa política de calidad a la que aludíamos recién. Hablo de la libertad en todas sus dimensiones y expresiones. Hablo de los derechos y no de la compasión. De la democracia en tanto ideal universalmente reconocido como derecho esencial de los ciudadanos, la participación en toda la cobertura del espacio público y la prosperidad y no la cultura del pobrismo, porque no se trata de igualar para abajo. Hoy quisiera detenerme, por las razones que expliqué al principio, en un componente fundamental de ese rumbo, que refiere a nuestro lugar en el mundo. Tan crucial para la identidad de un país como Uruguay y tan difícil de construir en un mundo caótico, contradictorio e imprevisible como el actual. Es esta una reflexión que puede ser abordada desde diferentes perspectivas, sabiendo que estamos hablando de un concepto multidimensional y al mismo tiempo integral, en el sentido de la integración entre las dimensiones en juego y la explícitamente definida como una cuestión de Estado. Uruguay ha tenido, en materia de inserción internacional, una definición que, aunque no ha sido explícita, es absolutamente fundamental en la historia del país. La ha encarado como una cuestión de Estado. Y al encararla como una cuestión de Estado, se destaca el respeto al Estado de Derecho y la apuesta a la paz y al diálogo, la no injerencia en asuntos internos de otros estados y el respeto a sus soberanías, la promoción y la defensa de los derechos humanos, con especial referencia a la niñez, la equidad de género y la libertad de expresión, el rechazo al uso ilegal de la fuerza, el terrorismo, los crímenes de lesa humanidad, la depuración étnica, la promoción activa del desarme, el fortalecimiento del multilateralismo y de su máxima expresión, que es la Organización de las Naciones Unidas. Las convicciones que obviamente tenemos que tener para definir absolutamente esta postura basada en valores y en conceptos compartidos por toda la sociedad uruguaya. Esta trayectoria, y esto para mí es muy importante, puede ser vista también desde una perspectiva cultural. Ante todo, por la presencia directa de esta perspectiva en la inserción internacional, como el aprendizaje de idiomas, la formación profesional, la promoción de capacidades artísticas, el intercambio de información y análisis de tradiciones históricas. Pero más importante aún es percibir esta dimensión desde una noción amplia de cultura, como la que propone el universalismo cultural. Esto es la construcción de cercanías en la diversidad. Dicho de otro modo, una manera de aceptar nuestras diferencias
identificando y jerarquizando valores superiores, como la solidaridad, el altruismo, el respeto, la tolerancia. En este sentido, la UNESCO, en sus conceptos sobre nuestra diversidad creativa, nos ayuda a comprender un planteo de este tipo sobre la peripecia humana. El desarrollo humano se refiere al individuo, que es tanto el objetivo último como el agente o actor principal. Sin embargo, las personas no son átomos independientes. Trabajan juntas, compiten, cooperan, interactúan de múltiples maneras. Es la cultura la que vincula una a otra y hace posible el desarrollo de cada persona. Esa cultura que, según la Declaración de Friburgo de 2007, abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes por medio de las cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo. Así se fortalece la identidad del país. Así se busca, se encuentra y se consolida un lugar en el mundo. Así se hace política de calidad. Así también se enfrenta a todos aquellos procesos, humores, circunstancias que nos han llevado a la falta de credibilidad y de confianza de la que hablábamos hoy. Pero obviamente no podemos hablar del lugar en el mundo sin mencionar aspectos económicos. Y yo voy a elegir uno del cual hemos hablado mucho últimamente en el país, que es la competitividad de nuestra producción. Afortunadamente, viene siendo superado un enfoque tradicional y estático que, partiendo de la convicción de que competir es vender a precios más bajos que los competidores, procura menores salarios, tipo de cambio real alto, baja carga tributaria, buena dotación de recursos naturales y adecuada infraestructura, apoyándose en definitiva en el tradicional concepto de ventajas comparativas congénitas. Simultáneamente, ha venido creciendo un enfoque moderno y dinámico que apuesta a la creación de ventajas competitivas a partir de políticas públicas que asignan prioridad a la inversión en investigación y en desarrollo para estimular la creación de conocimiento, la innovación, la eficiencia y la productividad. Como parte de esta aproximación, la constitución de redes público-privadas y la consideración de patrones internacionales con referencia a las perspectivas sectoriales constituyen componentes relevantes a tener en cuenta. Esta orientación de política estratégica requiere acciones coherentes con la misma. Y requiere acciones coherentes con la misma porque no hay derrames automáticos. Y en el contenido de esas acciones será importante el papel a jugar por las empresas públicas y también por el sector privado, en el marco de las redes referidas antes. Quiero resaltar en particular que, estando en tensión la situación fiscal del país, como todos sabemos, la participación del sector privado es fundamental para hacer compatible dicha tensión con las decisiones a tomar como parte de una estrategia para mejorar la competitividad.
Estamos ante una realidad esencialmente multidimensional y por lo tanto compleja. Y por ello caemos a veces en confusiones conceptuales a las que hay que prestarles atención, como por ejemplo la que involucra los conceptos de competitividad y rentabilidad, conceptos que muchas veces confundimos, pero que no son la misma cosa. O las dificultades que existen para entender un comportamiento exportador positivo coexistente con una trayectoria desfavorable del tipo de cambio real. En definitiva, se trata de crear un clima de inversiones inspirado en el enfoque moderno y dinámico de la competitividad al que aludí antes. Y ese clima tiene tres componentes fundamentales. El primero, modernización y especialización institucional, orientada por la interacción entre apertura y calidad. Comprender esta interacción es absolutamente fundamental. No esperamos a tener calidad para salir, salimos para tener más calidad. Y a la luz de esta orientación, el trabajo en red, incluyendo agentes en el exterior, es absolutamente fundamental. Un segundo componente es el orden macroeconómico imprescindible a tener en las actuales circunstancias del país, apoyado en la coherencia entre las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos. El tercero son los estímulos económicos diseñados en línea con la orientación de las acciones estratégicas tendientes a mejorar la competitividad. Algunos ejemplos del sesgo que deben tener estos estímulos se pueden encontrar en decisiones recientes del Ministerio de Economía y Finanzas. La primera es la de remitir al Parlamento un proyecto de ley que mejora la exoneración de las rentas derivadas de actividades de investigación y desarrollo en las áreas de biotecnología y bioinformática, así como de la producción de soportes lógicos para estas actividades. El segundo ejemplo, refiere al establecimiento de exoneraciones del impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio sobre bienes muebles, la exoneración sobre el impuesto al valor agregado e impuestos a la importación de materiales destinados a la obra civil, todo ello para proyectos destinados a investigación y desarrollo, midiendo tal asociación en función de la inversión y el empleo asignados a estas actividades. La tercera es que se ha declarado inversión promovida la que se realiza como parte del régimen de servicios compartidos, en su carácter de soporte de operaciones de investigación y desarrollo. Se trata de actividades pertenecientes a grupos transnacionales que brindan ese soporte a sus partes vinculadas, residentes o radicadas en al menos 12 países. En función de puestos de trabajo e inversión con ese destino, la exoneración del impuesto a la renta oscila entre 70 y 90%, considerando además los plazos de la exoneración. Y así como apoyamos la estrategia hacia la competitividad en la creación de ventajas competitivas dinámicas con políticas públicas especialmente diseñadas a este efecto, ahora quiero decirles, si funciona este aparatito, que de acuerdo con un trabajo
realizado por nuestros compañeros Juan Labraga y Gabriel Papa, la principal desventaja competitiva que tiene hoy el Uruguay radica en el muy pobre acceso con preferencias a los mercados del mundo. Ahí tienen ustedes una lámina de las diferencias que hay entre Uruguay y Chile. A la izquierda, un Uruguay en el que apenas un 36% de su comercio aparece accediendo a mercados con preferencias arancelarias. Y por otro lado, un Chile donde prácticamente la totalidad de sus exportaciones acceden a mercados con preferencias arancelarias. Si tenemos en cuenta esta realidad, hay que agregar a ella la pérdida por razones del propio crecimiento que ha tenido el Uruguay de ventajas pertenecientes al sistema generalizado de preferencias arancelarias. El área verde de esa lámina indica precisamente el territorio de los países respecto a los cuales Uruguay ha sufrido esta pérdida. Y estas son las comparaciones de los accesos de Uruguay y sus competidores como Nueva Zelanda y Australia al mercado de China en productos fundamentales, como la soja, como la leche en polvo, como la carne bovina deshuesada y como productos derivados de la producción ovina para las cuales o para los cuales el mercado chino ha sido fundamental. Esta es la principal desventaja competitiva que tiene hoy el Uruguay para encontrar un nuevo lugar en el mundo. En ese escenario que, como decíamos, está caracterizado por contradicciones y por incertidumbre. Uruguay tendrá que laudar el abordaje negociador con sus negocios de un Mercosur con problemas, para luego confrontar y avanzar con terceros posibles acuerdos preferenciales. Lo primero a tener en cuenta, y esto es fundamental, es la necesidad de conocer cómo se negocia en el mundo de hoy. Lo primero que tenemos que estudiar es cómo se negocia en el mundo que estamos observando. ¿Cuáles son los ritmos y las urgencias de con quiénes se negocia? ¿Cuáles son las técnicas de formulación de los acuerdos? Y en este sentido, permítanme sugerir algunos criterios fundamentales. El primero no puede ser otro que el de la flexibilidad para llegar a acuerdos. No se llega a acuerdos con actitudes intransigentes. No se llega a acuerdos con actitudes inflexibles. No es posible adoptar posturas a aplicar en todos los casos, como si pretendiéramos definir y aplicar en la práctica un llamado formato Uruguay de la negociación, que se apoya en un conjunto de criterios que no modificamos. Sobre las actividades consideradas estratégicas, no es aconsejable adoptar un criterio permanente de exclusión de la negociación. También hay que negociar sobre las actividades estratégicas, así como con respecto a las que no lo son, tampoco hay que tratarlas siempre como una moneda de cambio. En la actualidad, y esto es fundamental tenerlo en cuenta, no predominan en el mundo meras negociaciones sobre bienes y servicios, sino que la referencia fundamental es a disciplinas subyacentes que sustentan el nexo virtuoso entre el comercio de bienes, servicios e ideas y las inversiones asociadas. Estos son
algunos rasgos de la realidad nacional e internacional actuales. Estimulados por la percepción de cambios recientes que ha experimentado nuestra sociedad y desde la perspectiva de la defensa de esa actividad humana fundamental que es la política. Hay que mirar toda la realidad y no solo la parte que conviene, la más cómoda. Tenemos que ser conscientes acerca de nuestros problemas, porque la ignorancia sobre los mismos puede llegar a ser una dificultad insalvable. Nadie cambia lo que ignora, nadie cambia lo que desconoce. Nosotros los uruguayos, estoy seguro, y déjenme decirlo con ustedes aquí, en este encuentro que estamos sosteniendo, Uruguay va a poder seguir cambiando. Y va a poder seguir cambiando porque pudo cambiar. Vamos a poder porque pudimos, con el reconocimiento que incluye esta frase acerca de todo lo que nos falta en el país aún. Gobernar es arriesgar. Algunos creen que el principal riesgo es equivocarse. No estoy de acuerdo. El principal riesgo es dejarse llevar por la corriente, sin rumbo. El principal riesgo es paralizarnos y dedicarnos a explicar las dificultades que tenemos que enfrentar. Estoy seguro de que como sociedad, porque ya lo hemos logrado, sabremos evitar esa actitud y dar el salto que podemos y debemos dar, empujados por ese gran estímulo que se llama confianza. Muchas gracias, queridos amigos. Señor ministro, bueno, vamos a reiterarles que si ustedes desean enviar preguntas pueden hacerlo al WhatsApp 092-000-200. Les ruego un poquito de silencio, si fueran tan amables. Ministro, ¿a quién le dirige este mensaje usted concretamente? ¿De quién está hablando? En primer lugar, me parece que la palabra mensaje me queda grande. Parece serlo, disculpe que sí. No he pretendido dar ningún mensaje. He pretendido reflexionar en voz alta junto a todos ustedes. Y en todo caso, es una reflexión basada en la necesidad de que los uruguayos, no solo en un almuerzo de ADM, sino en cada punto de encuentro de esa diversidad creativa que tiene que ser la sociedad, en la que no somos todos iguales, pero la cultura nos une, seamos capaces también de reflexionar sobre estos puntos y las implicancias positivas y negativas que tienen para nuestro país. Por eso dije recién, la realidad hay que verla toda y no solo la cómoda o la fácil. Pero vuelvo a repetir, para no extenderme mucho, no tiene la estatura de un mensaje, tiene apenas la reflexión de un uruguayo preocupado por su país, consciente de que está siendo escuchado por uruguayos preocupados por su país. Buenas tardes para todos. Ministro, me gustaría preguntarle respecto a el aumento del dólar, también de los alimentos. ¿Cómo cree que va a estar cerrando la inflación en el mes de mayo? ¿Se va a estar saliendo del rango meta? Bueno, nosotros estamos atravesando positivamente una situación nueva en materia de inflación. Esto es la caída de la inflación
ha sido seguida por una tendencia a la estabilidad de la caída, y no es un juego de palabras. Antes, como teníamos una gran distancia entre el corazón de la inflación, que en economía llamamos la inflación subyacente, y el resto de los productos y los precios de los productos que conforman la inflación, esta relación no era estable. Podíamos en alguna ocasión llegar a estar dentro del rango meta y en algunas otras no. La diferencia de la situación actual, desde el año pasado hasta hoy, es que hemos acercado mucho, o se han acercado mucho, el corazón de la inflación con el resto de los precios de los productos que la componen. Y esa es la principal garantía de que vamos a tener una estabilidad en los tiempos que vendrán en materia de inflación baja, tomando el rango meta como referencia. Podremos tener alguna diferencia de décimas en algunas ocasiones, esto es natural, incluso porque también pueden operar factores circunstanciales, como los climáticos en alguna ocasión, pero ese acercamiento es lo que nos da la garantía de una inflación baja y estable. Ahora, no les puedo hacer un pronóstico sobre el mes que viene, no sería serio de mi parte, pero va a estar incluido o coherente con esta corriente de estabilidad en la inflación baja. Ministro, a propósito de inflación, hablemos de los combustibles entonces, porque el escenario que teníamos tiempo atrás cuando ANCAP fijó sus referencias era de $1 a 30,5 y un barril de petróleo a 63. Hoy el dólar está por encima del 30,5 y el barril de petróleo está casi en $80. En junio, ¿aumentan los combustibles en Uruguay? Tampoco puedo anunciarlo porque obviamente no hay ninguna decisión tomada. ¿Pero está el tema sobre la mesa? Al efecto, la introducción de la pregunta es correcta y compartible. Tenemos un tipo de cambio algo más alto que el que teníamos hace un tiempo corto y el precio del petróleo asociado a factores internacionales que están fuera de control del país totalmente, ha subido a los niveles mencionados en la pregunta. Por lo tanto, ya estamos bastante por encima de lo que se llama la fórmula paramétrica que toma en cuenta a ANCAP para fijar el precio del combustible. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y también tenemos que tener muy claro que cuando se fija una tarifa, uno de los aspectos a tener en cuenta, obviamente, es la situación de la empresa. Pero no estoy en condiciones de anunciar ningún cambio de precio en el momento actual porque no ha sido tomada ninguna decisión al respecto. Los antecedentes son que hubo momentos en los cuales el petróleo descendió, pero el combustible subió en Uruguay. Entonces, el antecedente nos está poniendo de cara a casi... Claro. Bueno, si ustedes quieren podemos examinar en detalle la situación interna de la empresa, ¿verdad? Que a veces, por atravesar procesos muy difíciles, como los que tuvo que atravesar ANCAP, y que no vamos a poder, obviamente, discutir ahora como respuesta a esta pregunta, puede ocurrir lo que usted señaló. Esto es, puede ocurrir que haya una evolución favorable desde el punto de vista de los precios internacionales y, sin embargo, la empresa tenga que adoptar una decisión de elevación de la tarifa. Puede ocurrir y ocurrió, además, en algunas circunstancias. Por eso digo, la definición de una tarifa es una tarea muy compleja, donde juegan muchos factores, que hay que ir midiendo equilibradamente al tener en cuenta, repito, la situación de la empresa, pero también las repercusiones sobre la economía y la sociedad en su conjunto. Porque una tarifa pública, sea la de ANCAP o cualquiera, afecta la vida de los uruguayos, sin duda.
El efecto más directo es el efecto que tiene sobre los recursos que tiene que destinar para pagarla, pero también influye sobre la inflación de la que hablábamos recién. También influye, además de la inflación, sobre el volumen de algunas variables macroeconómicas fundamentales que el país tiene que ir siguiendo, por ejemplo, el empleo, ¿verdad? La inversión, el volumen de inversión, la evolución de la inversión, su trayectoria. O sea, es un conjunto de factores acerca de los cuales hay que buscar el mejor equilibrio para la sociedad y para la empresa. Bien, por acá preguntan al WhatsApp, señor ministro, si la inserción internacional es el principal problema en cuanto a nuestra capacidad competitiva, ¿por qué su fuerza política no acompaña su punto de vista? ¿No es esa la audiencia a quien convencer de lo hoy expuesto? Gracias. Se está haciendo referencia a la negativa. Es verdad, TLC. ahí tenemos un punto de diferencia interna en la fuerza política a la que pertenezco, que es el Frente Amplio. Seguiremos discutiendo con toda la paciencia que haya que tener, porque estamos muy tranquilos en la seriedad, en la responsabilidad y en la fortaleza de nuestros argumentos. Para precisar un poquito más el comienzo del comentario, yo dije que es la principal desventaja competitiva. No dije que es la única dificultad que tenemos en el exterior. Hay otras y muy grandes. Es más, mencioné la incertidumbre, la confusión, la volatilidad que hay hoy en el mundo y que para países como Uruguay son factores absolutamente en contra. Absolutamente en contra. Pero en todo caso, si enfocamos, como lo hicimos en la charla, el tema hacia las ventajas competitivas dinámicas, que es el camino que el gobierno entiende tiene que seguir el Uruguay para competir, porque como dije en la charla, competir no es solamente vender a precios más baratos que el competidor, es crear condiciones estructurales, profundas, durables, para que esa competencia sea posible. La principal dificultad es la desventaja competitiva que tenemos por acceso muy pobre a algunos mercados del mundo. Hoy usted hablaba acerca de la flexibilidad para alcanzar acuerdos, ¿no? Y hablaba de que no se puede estar siempre amparados en un formato Uruguay. Ahora bien, desde el punto de vista político, la oposición le ha dicho al gobierno en el Parlamento, si quieren los votos, los tienen para votar, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Chile. ¿Usted sería partidario de tomar esos votos y seguir avanzando con Chile? Lo tenemos en cuenta. Yo soy partidario de definir junto a nuestro gobierno, que está en pleno proceso de decisión al respecto, como ustedes saben, se está considerando en este momento, de obviamente acompañar a lo que resuelva en su conjunto el Frente Amplio y en particular el gobierno, y llegar al fin que queremos quienes defendemos esta trayectoria y esta iniciativa, que es la de, en este caso, ratificar el Tratado de Libre Comercio con Chile. Pero nuestra posición va más allá del Tratado de Libre Comercio con Chile, ¿verdad? Que es un punto específico que se está discutiendo hoy aquí. Nuestra posición es que Uruguay tiene que abrirse mucho más al mundo, mucho más de lo que está abierto. Hemos conseguido muy poco en un periodo, en una trayectoria relativamente larga. Hoy decíamos, tenemos que abordar con nuestros socios del Mercosur un enfoque común, pero a partir de ese enfoque común, abrirnos al mundo. No esperar a tener calidad para abrirnos, sino abrirnos para tener más calidad. Y no es un juego de palabras tampoco. Hay una interacción entre apertura y calidad que es absolutamente inocultable. Entonces, no nos ciñamos al Tratado de Libre Comercio con Chile, que vuelvo a repetir, seguiremos defendiendo para obtener el consenso necesario que permita la ratificación en el Parlamento, con o sin los votos de la oposición. Si es con los votos de la oposición, será muy bueno, porque una vez más estaremos
afrontando un tema de este tipo como cuestión de Estado, sin duda. Y la política internacional del Uruguay, dejando de lado momentáneamente el aspecto económico y tomando el de los valores y la cultura, ha sido una cuestión de Estado. Y lo digo que esto se logró sin que haya un propósito explícito de que haya sido así. Uruguay en el exterior aparece muy asociado a esos valores que vimos hoy, muy asociado. Y esto lo han logrado todos los partidos del Uruguay y quienes han representado a esos partidos durante largos periodos de la historia. Ministro, aprovecho para preguntarle respecto a la rendición de cuentas, cómo se viene trabajando todo el tema. Ya había indicado que no hay margen para aumentar el gasto. Bueno, durante la charla usé la expresión tensión fiscal. Las cuentas públicas están tensionadas. Y están tensionadas porque aún tenemos un desequilibrio que queremos corregir, al menos en parte. Queremos mostrar una trayectoria descendente de ese desequilibrio. Nos hemos comprometido a mantener la meta de 2.9 para este año y 2.5 para el siguiente. Pero más importante que el número 2.9, 2.5 o el 3.4 actual es la trayectoria en descenso, que no es fácil. No es fácil porque no queremos aumentar la carga tributaria de los uruguayos. Ya ha llegado a un límite que no corresponde sobrepasar. Es muy difícil bajar el gasto en el Uruguay, porque una proporción muy importante del gasto es un gasto que no se puede ni se debe bajar, pues un gasto dedicado a características de apoyo a las condiciones sociales de vida de muchos uruguayos, pero que quita espacio para, digamos, tomar una resolución de descenso en lo que se llama el gasto discrecional. Tenemos un pequeño margen y por eso, por la decisión de no aumentar la carga tributaria, por el escaso margen de reducción del gasto que tenemos, es que estamos teniendo una trayectoria lenta de descenso del resultado fiscal. Pero aunque sea lenta, yo quiero, como ministro de Economía, que esa trayectoria se siga verificando y sigamos, aunque sea lentamente, equilibrando las cuentas en este país. Eso es muy importante y para eso estamos trabajando. Y sobre la rendición de cuentas, precisamente queremos que sea un testimonio de lo que estoy afirmando, que nos muestre esa trayectoria descendente de la que estoy hablando, que nos muestre las intenciones del gobierno respecto a estas variables, a estos conceptos económicos muy importantes. Y es por eso que hemos hablado de espacio fiscal cero, criterio que seguimos manteniendo. Espacio fiscal cero quiere decir que no queremos que exista ningún incremento de gasto que no tenga su correspondiente financiamiento. Eso es para no confundirlo con gasto cero. Gasto cero no puede haber, es imposible. En primer lugar, porque hay gastos que tienen su propia evolución. En segundo lugar, porque hay que cumplir con ciertas prioridades del gobierno que la sociedad reclama y que no podemos ignorar. Una cosa es gasto cero, que no va a haber, y otra cosa es espacio fiscal igual a cero. El viernes, esto es mañana, tendremos una sesión del Consejo de Ministros junto al Presidente de la República para ir moldeando una primera versión de lo que vamos a proponerle al país. Y luego de esa definición vamos a comenzar a escuchar las opiniones, en primer lugar de quienes tienen que votar esto, que son los parlamentarios,
pero también de organizaciones sociales, como por ejemplo las organizaciones de trabajadores, el movimiento sindical, las organizaciones que representan a los empresarios, que seguramente tienen muchos representantes escuchándonos hoy aquí, porque constituyen gran parte de la asistencia a estas reuniones, que sepan que antes de presentar el proyecto al Parlamento los vamos a escuchar. En esa línea, justamente, ministro, tengo un mensaje por aquí que voy a leer del contador Víctor Ricardi, que dice que la carga impositiva para las empresas uruguayas es sensiblemente importante, que no incentiva el crecimiento y la creación de nuevas empresas. Hoy se está hablando en diferentes países de que es necesario bajar la carga impositiva para incentivar el crecimiento económico. Y pregunta por aquí, ¿cuál es la opinión respecto al sistema impositivo en Uruguay? ¿Requiere reforma? ¿Sugerencias al respecto? Bueno, nosotros hemos comprobado en los tiempos más recientes un comportamiento de la inversión inferior al que el país necesita. Y pensamos que este comportamiento de la inversión seguramente tiene que mejorar. Entonces yo les pido que tengan en cuenta que cuando hablamos de la carga tributaria sobre las empresas, no solo tengan en cuenta los niveles actuales en vigencia y junto con esos niveles actuales en vigencia la decisión del gobierno, que vuelvo a repetir, de no incrementar esos niveles, los importantísimos estímulos tributarios que el país está precisamente accediendo o concediendo a aquellas empresas y aquellos sectores, sobre todo los que están en línea con el rumbo estratégico de competitividad que planteamos aquí en esta charla. Yo hoy puse un ejemplo de exoneración de entre 70 y 90% del impuesto a la renta empresarial, junto a otras exoneraciones. Cuando se examina la carga tributaria, también hay que tener en cuenta esto. Entonces, la inversión no ha tenido el comportamiento que nosotros hemos querido en los últimos tiempos. Confiamos en que lo va a recuperar durante el transcurso de este año y por eso los estímulos como los que puse como ejemplo hoy durante la charla. Pero son decisiones tributarias a favor del empresario muy importantes. No se puede analizar la carga tributaria sin tener en cuenta esos estímulos tan relevantes que se conceden al sector empresarial. Bueno, tenemos poco tiempo, creo que ya de hecho es la última, pero para hablar un poco sobre su futuro, ella, bueno, se ha referido al tema de la candidatura. Dice, ¿qué propondría como candidato presidencial para la mejora de la economía del país? Usted dijo que estaba analizando una serie de condiciones para determinar si va a ser candidato o no, así que ya le pregunto no cuáles condiciones. No propongo absolutamente nada porque no soy candidato. Así que propuestas no puedo hacer porque no soy candidato y no sé si lo voy a hacer. Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto. En cuanto al rumbo, yo creo en este rumbo y creo en los cambios que se van integrando a este rumbo. Traté de describirlo cuando señalé que no era un modelo, sino una cadena de pasos que se van dando, donde cada uno es imprescindible, ninguno sustituye al otro, ninguno es más importante que el rumbo. Ahora, para no hacer una respuesta extensa, sobre todo si tenemos poco tiempo, yo quisiera sintetizar lo que estoy diciendo en 3 líneas estratégicas fundamentales. Crecimiento inclusivo, lo cual quiere decir que la suerte de nuestros compatriotas es condición del crecimiento y no resultado del mismo. Segundo, apertura al mundo. De eso hablamos bastante hoy.
Y tercero, apuesta a lo que los uruguayos tenemos sin que esto sea autocomplacencia. Apuesta a la calidad, a la excelencia, a ser cada vez mejores en lo que hacemos. Esa es mi síntesis para el futuro. Ministro, muchas gracias. Y disculpas a todos los que han enviado mensajes, el tiempo. Muchas gracias. Damas y caballeros, bueno, en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, agradecemos al ministro de Economía, al contador Danilo Astori, su aporte en el tema expuesto y, por supuesto, a los moderadores, a Valeria Alonso y Aldo Silva, por su aporte también en este nuevo evento de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Como siempre les decimos, que tengan una muy buena tarde.